Amazing students of CLASHSA, the Caribbean and Latin American Studies and Hispanic Studies Association of McGill, on this event for many months. And I'd like to thank Ella Klein, Sara Orejuela, and Will Sankey, among others, for being such wonderful collaborators. I'd also like to thank the Dean of Arts Development Fund, the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and the Arts Undergraduate Society for helping to support this event. RELAM is the Réseau d'études latino-américaines de Montréal, and it was founded in the spring of 2014, so over 10 years ago, by humanities and social science professors from Concordia, McGill, Université de Montréal, and UQAM, including Victor Harmony, who will be speaking with us today. The principal mission of RELAM is to provide an interinstitutional and interdisciplinary network of cooperation and exchange around Latin American studies. RELAM seeks to offer professors, graduate students, and community members a space to strengthen collaborations on research, teaching, events, and activities. And in particular, I'd like to thank my co-director, Professor Jessica Payeras Robles of UQAM, who's been such a wonderful person to work with on a range of events over the years. Professor Payeras cannot be here today because she has a conference in Peru, but I wanted to make sure to mention her constant support and vibrant imaginative spirit. And I also want to thank our administrator, Daniel Chiu Castillo. In addition to working on a very fascinating dissertation project, Danielle has been a strong, important part of our team. And Danielle will be facilitating a really awesome exchange between graduate students in Montreal and Mexico, hopefully in the coming year. And lastly, I'd like to thank our current board members, Professor Jean-François Mayer, Saira Sarsa, myself, who are serving in addition to myself and Jessica. RELAM has had a very robust tradition of yearly Congreso Estudiantil, which some of you have probably participated in. It used to take place across the 4 universities, and it also included populations from beyond Montreal. But when COVID-19 struck, the conference was moved online and it never really recovered. And so we're hoping that this symposium can kind of offer a variation of such an event to bring together faculty and students from across the city and people at various stages in their research journeys to share ideas, ask questions, and inspire each other. RELAM finally thrives on the volunteer labor of its members, and so I hope that you will consider getting in touch with me about taking an active role in helping to continue RELAM's important work. We need all the help we can get, and this work requires extensive labor, but it's also incredibly beneficial to our dynamic diasporic communities and Latin Americanists and Caribbeanists in Montreal. So thank you so much for being with us today, and adelante. En este primer panel que se llama Pasados y Futuros de los Estudios Latinoamericanos, tenemos a 3 investigadores cuyas trayectorias y perspectivas nos invitan a reflexionar sobre lo que ha sido y lo que podría ser el campo de los estudios latinoamericanos. Antes de presentarles a nuestros invitados, me gustaría explicar brevemente la modalidad de este panel. Tendremos las presentaciones individuales de nuestros 3 panelistas, cada uno tomará su tiempo y al final de las presentaciones abriremos un espacio para las preguntas y diálogo. En este momento, tanto yo como el público podremos intervenir y si así lo desean, mis compañeros rotarán el micrófono o pueden hablar duro, si quieren, para que puedan hacer sus preguntas directamente a los ponentes. Gracias. Sin más preámbulos, quiero dar inicio a las presentaciones. Antes que nada, quería presentarles por nombre para que entiendan a quién me estoy refiriendo. Aquí está profesora Dr. Tania Islas Weinstein, profesor Victor Harmony y Julio Mesa. Iniciaré primero con el profesor Dr. Harmony. Una breve semblanza incompleta, por supuesto, del profesor Harmony. Él es el profesor titular de Sociología en la UQAM, el director de la revista canadiense de estudios latinoamericanos y caribeños y ex codirector de RELAM, la red de estudios latinoamericanos en Montreal. Profesor Harmony, tiene la palabra. Si quieren ponerse de acá. Ok.
vamos en español. Sí. ¿Está bien? ¿O con el- Perfecto, perfecto. Buenos días, buenos días. Me preguntaban en qué idioma íbamos a hacer esto. En castellano está perfecto y mejor aún si es con acento argentino. ¿O no? ¿Cómo no? Si lo pones. Perfecto. Bueno, voy a hacer una presentación, la pensé informal. Creo que en este panel y tal vez en el marco de todo el simposio yo soy más bien el representante del pasado, cuando decimos tenemos esta línea histórica que nos lleva de un punto a otro y sobre todo con las perspectivas de jóvenes hacia lo que vendrá. En ese sentido, tal vez lo que les propongo hacer es un pequeño recorrido, insisto, muy breve, asociando la evolución de los estudios latinoamericanos, tal vez en general, en particular en Canadá, más aún en Quebec y todavía más específicamente para Montreal, asociándolo a mi propia carrera, porque de alguna manera yo he sido y tengo ese privilegio de haber participado en procesos que me hacen entonces protagonista y testigo, ¿no?, de la evolución justamente de este campo de estudios que nos reúne hoy esta mañana aquí, este día aquí. Yo hice estudios de sociología en la Universidad de Buenos Aires en los años 80 en el contexto de la transición democrática. Entonces, bueno, se pueden imaginar la efervescencia en el campus, pero sobre todo también esta noción que teníamos, creo que todos y todas durante los estudios, de compromiso político con una realidad de post-dictadura y los que conozcan el contexto argentino sabrán que también en esos años se produce el proceso judicial, ¿no?, de los dictadores de las juntas. En ese contexto, terminando mis estudios, yo vengo aquí, a Canadá, Montreal, a hacer estudios de posgrado. Me interesaba justamente ese espacio desde el cual yo venía, así que lo que desarrollé sobre todo en mi tesis es el discurso del primer presidente de la transición democrática, Raúl Alfonsín, y luego el que lo siguió, el peronista neopopulista, neoliberal, Carlos Menem. Tal vez esto les dice algo a aquellos que se hayan interesado entonces a la historia de los años 80 y 90 en el cono sur del continente. Pero lo que me interesa mostrar aquí es que, de alguna manera, durante todo ese proceso de trabajo, tanto cuando hacía mis estudios en la Universidad de Buenos Aires como cuando vine aquí, mi perspectiva no era la de los estudios latinoamericanos. Yo estaba haciendo estudios sobre democracia, estudios sobre la ciudadanía, estudios sobre el discurso político, y el caso que me interesaba era el que yo había vivido, en el que había participado y del cual, con una cierta distancia, que me permitía esa distancia analítica y crítica, me fijaba desde Canadá en todo ese proceso. Ahora, yo termino mi tesis, hago un postdoctorado en Vancouver, empiezo a aplicar para posiciones, como muchos lo hacemos, y ahí de alguna manera, como yo diría naturalmente, espontáneamente, me empiezo a inscribir en el campo de los estudios latinoamericanos, es decir, básicamente, no tanto, pero hasta cierto punto, como una estrategia laboral. Es decir, me presento como especialista de los estudios latinoamericanos, lo cual ya de por sí todos ustedes se lo deben haber preguntado o lo deben haber planteado, a veces como un dilema, es decir, a posicionarme en términos de una especialidad en un campo como este
me da oportunidades, pero también pueden limitarme, justamente porque voy a ser visto como un latinoamericanista. De hecho, no era mi identidad como no lo era ser latinoamericano hasta que vine aquí. Es decir, yo era argentino, como un chileno es chileno, un mexicano es mexicano en su país. Llegamos aquí y descubrimos que además somos otra cosa, latinos, hispanos, latinex, como queramos llamarnos, pero en esa nueva identidad tenemos que reconstruirnos a veces. Y aquí en el caso de lo académico e intelectual me encontraba un poco en ese mismo proceso, es decir, desde ya yo tenía conocimiento de otros procesos de transición democrática en el Cono Sur, en particular Chile, Uruguay, Brasil y también un poco sobre el resto de América Latina, pero de alguna manera había como una obligación de poder hablar en nombre de Latinoamérica, mientras que por supuesto me sentía muy poco preparado para hacerlo cuando me hacían preguntas sobre Cuba o Panamá. Bueno, yo tuve la suerte, si lo latinoamericanización de mi perfil académico, con un creciente interés en América Latina. Es decir, América Latina empieza a llamar la atención, como lo hizo en otros periodos históricos, en este caso por malas razones, las crisis económicas, el efecto tequila, es decir, la segunda parte de la década de los 90, y en el caso de la Argentina, las crisis, pero que van a dar lugar a fenómenos que en realidad nos estimulan, nos entusiasman incluso a quienes somos América Latina, pero también a quienes desde afuera observan el continente. En particular, y fue un objeto de estudio por algún tiempo en lo que me concierne, los piqueteros en Argentina. Nuevas formas de protesta social, nuevas formas de identidad social que rompían con el populismo peronismo clásico, que iban a buscar otro tipo de formulaciones, por ejemplo la presencia de mujeres con un rol central en esas movilizaciones. Entonces en ese contexto, de golpe, bueno, les recuerdo, los jóvenes lo sabrán porque se los habrán contado o habrán leído sobre el tema, es también la época de la neoliberalización de las economías, la globalización, por llamarla así, y en ese contexto tenemos diferentes dinámicas, incluyendo entonces respuestas como, por ejemplo, los zapatistas en México. Entonces, en ese contexto hay un emergente interesante que, en los ojos de un sociólogo y de muchos otros que no conocían América Latina, pero que venían a preguntarme, ¿pero qué es esto que está pasando? ¿Podemos inspirarnos aquí, por ejemplo, en Canadá o en otras partes del planeta sobre lo que se está haciendo? Y cuando en ese contexto, también de altermondialismo, como decíamos en francés, altermondialismo, post-Seattle 1999, etcétera, etcétera, vamos a llegar también a algo que, por lo negativo, inicialmente, luego genera un interés en nuevas formas de sociabilidad y de movilización. Y esto es la crisis, la gran crisis económica de la Argentina del año 2001 y 2002, que llama mucho la atención, que tiene un cierto relieve a nivel internacional, pero sobre todo vamos a tener justamente esa mirada que se va a llevar sobre este territorio, por ejemplo, en experiencias muy nuevas como el trueque, cuando desaparece la moneda, ¿no? Fenómenos totalmente inéditos, pero también aquellos un poco más viejos lo recordarán, la recuperación, por ejemplo, de fábricas. Hubo el film de Naomi Klein sobre The Take, no sé si a alguno le suena, en donde justamente se retrataba este fenómeno. Entonces, en toda esa efervescencia, efectivamente, hay un interés muy marcado, no diríamos generalizado, pero en donde yo puedo, como muchos otros, trabajar sobre estos temas con interés no solo de aquellos que provienen de América Latina, pero también gente que trabaja en temáticas más generales como democracia, movilización y ciudadanía. Viene el giro a la izquierda en América Latina, el giro electoral a la izquierda también, que suscita interés. Chávez inicialmente, Lula por supuesto, Kirchner en Argentina, y una vez más también se busca inspiración frente a la fatiga política, a la desazón, al desaliento que se vive en el norte, se mira hacia el sur con esperanza, con optimismo, y una vez más entonces eso crea un contexto muy interesante. Ahora, yo ahora lo que les voy a comentar es un poquito lo que yo, habiendo estado en ese ambiente, fui viendo desde el principio
y cómo hubo cosas que fueron cambiando en los años 2000 y sobre todo hacia los años 2010. Y lo pude ver, por ejemplo, a través de mi rol durante como casi 8 años de director de la revista de estudios, revista de estudios latinoamericanos y caribeños, ¿no? La revista de Calax, ¿no? De la cual fui redactor en jefe durante ese periodo, de 2004 me lo noté aquí, al 2011. ¿Qué era el campo de los estudios latinoamericanos en Montreal, en Canadá y en América del Norte? Y esto no quiere ser una crítica ni apunta a decir nada negativo sobre ninguna de todas las grandes personas y los grandes académicos que se interesaron durante esos periodos en América Latina, pero la realidad es que los ámbitos de estudios latinoamericanos estaban muy marcados por la presencia de personas que no tenían trayectoria académica en América Latina, lo cual generaba una cierta paradoja. Aquellos más viejos entre nosotros que se puedan acordar, LASA, el Latin American Studies Association, que es el gran congreso de estudios latinoamericanos del mundo, pero sobre todo basado en Estados Unidos, en la época en donde yo asistía regularmente, se hacía ¿en dónde? En Dallas, me anoté aquí, en Miami, en Washington, D.C., en Las Vegas, ¿no? Va a venir un momento en donde por diferentes razones, primero va a venir a Montreal, algunos tal vez lo recuerdan, un descentramiento de los estudios latinoamericanos frente a los Estados Unidos y también un rol cada vez más grande de académicos latinoamericanos, sea porque se formaron en América Latina, porque están basados en América Latina o son personas de las sociedades del norte, pero justamente con raíces en América Latina. Yo no estoy acá diciendo que lo de antes era malo necesariamente y que necesitábamos hacer ese giro, pero yo creo que es bastante indicativo también de un campo en el cual los intereses empiezan a cambiar, en donde cuando yo me incorporé o yo entré a ese universo, la ciencia política era muy dominante y ciertas temáticas, justamente como las mías, ciudadanía, democracia, eran las que llamaban más la atención y las que atraían más interés y yo diría también prestigio. Y a través de cómo yo fui viendo como director entre el 2004 y el 2011, cuando dirigía la revista y llegaban las proposiciones de artículos, pude ir notando justamente un giro también en los enfoques y los intereses. Comienza a aparecer mucho más el interés por los pueblos indígenas, por estudios feministas o de género, estudios postcoloniales, estudios que quieren observar los movimientos sociales, cuestiones migratorias, aparecen mucho más fuertemente los enfoques etnográficos, y en ese contexto yo empiezo a ver esa mutación en la que aparece también un elemento en el cual yo voy a encontrar un interés particular, y es el de ampliar la noción de estudios latinoamericanos, sacarla también del contexto de los países latinoamericanos y empezar a pensar en una especie de latinidad que no está directamente vinculada a los países en América Latina. Esto es, vamos a empezar a definir, y yo me sumo a esa iniciativa, a los estudios latinoamericanos como estudios que se interesan a las sociedades y a las diásporas latinoamericanas. Y eso coincide con que empiezo yo también a trabajar mucho en mis investigaciones sobre temas de integración, de inmigración de latinoamericanos aquí en Canadá. Y empiezo también a notar un giro en los intereses. Muchos estudiantes que se habían acercado a mí para hacer sus tesis de maestría o doctorado sobre temas como Chávez o la recuperación de las fábricas en Argentina, o el giro a la izquierda, o los movimientos zapatistas, empiezan cada vez más a hacer sus tesis sobre latinoamericanos fuera de América Latina. Inmigración, lo cual implica, por ejemplo, refugiados, lo cual implica trabajadores agrícolas temporarios. Entonces, todo este tipo de fenómenos que empiezan a aparecer bajo el paraguas de los estudios latinoamericanos, pero que yo, habiendo sido testigo y de alguna manera actor de este campo desde los años 90, cuando pensando para esta presentación me puse a reflexionar y a recordar, es ahí que me
pareció tan increíblemente fuerte este cambio, esta transición, que ahora parece natural, parece perfectamente natural. Incluso la multilingüistización, ¿cómo podríamos decirlo? En donde los estudios latinoamericanos, cuando yo ingresé a ese campo, se hacían sobre todo en inglés. Y si no escribías en inglés, no te leían. Ni siquiera te leían cuando escribías en castellano, en estudios latinoamericanos. O te leían algunos, no muchos. Y ahora estamos en una situación en la que podemos, como en un ámbito como en este, elegir inglés, francés, castellano, portugués, y me quedan 2 minutos. Bueno, entonces ahí, lo que yo solo voy a cerrar con lo que me parece que está pasando ahora. No sé si ustedes estarán de acuerdo, yo creo que el interés por América Latina está en una fase de declive. Es decir, lo que fue este interés por una sociedad, por sociedades que parecían justamente en movimiento, proponiendo cosas nuevas, con cambios y demás, ahora puede llamar la atención, pero incluso por razones negativas, como la presidencia de Milei en Argentina, o lo que fue Bolsonaro en Brasil, y otros fenómenos, o El Salvador, etcétera, etcétera. Pero también yo noto una pérdida de interés en estudiantes locales en América Latina. Los estudiantes latinoamericanos les interesa América Latina, les interesa sobre todo los latinoamericanos, por ejemplo, en posición de migración, y menos los países de ellos. Estoy hablando de la sociología sobre todo, tal vez en ciencia política las cosas son aún distintas, pero lo que me llama la atención, y termino con esto como algo muy positivo, es que yo lo que noto también es que desde hace unos 5, 10, 15 años, y la creación del RELAM hace 11 años, yo diría, fue en el 2004, es un signo de esto, es el surgimiento aquí en Montreal y en otras partes, pero sobre todo lo observo en Montreal, de una especie de ecosistema latino, en donde se entremezclan redes académicas, pero también profesionales, también sociales, comunitarias, y de alguna manera empezamos a mezclarnos y a circular y a pensar que tenemos intereses convergentes, que hacemos investigación, pero también trabajamos con grupos que acompañan migrantes. Hacemos investigación académica, pero también nos juntamos con profesionales que se insertan en el mercado laboral, que son de origen latinoamericano o que quieren trabajar con América Latina y nos consultan y se acercan a nosotros y nosotros a ellos. En ese nuevo espacio emergente yo creo que hay un potencial increíble y eso es algo que a mí me deja muy contento porque si bien digo, bueno, América Latina ya no atrae como objeto de estudio como lo fue en los años 90, 2000, 2010, está esta otra realidad que es más local, pero que me parece que tiene una inmensa riqueza. Y ahí termino. Muchas gracias. Ahora voy a proceder con la profesora Tania Isla Weinstein. Ella es la profesora asistente en el Departamento de Ciencia Política en McGill. Su investigación y docencia están dedicadas a analizar cómo el arte y la estética configuran la manera en que las personas experimentan el mundo como políticamente significativo. Adelante, Tania. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchas gracias a Katie y a Clasha por invitarme a participar en este coloquio y darnos la oportunidad de slow down a final de semestre un poquito para reflexionar y compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Para pensar juntos sobre lo que significa esto de los estudios latinoamericanos y caribeños y hoy voy a hablar precisamente de cómo yo me aproximo a este campo a través de mi investigación, que fue lo que me invitaron a reflexionar. Y gracias por darme la oportunidad de hacer esto también en castellano y mi presentación va a ser un poco pocha castellano-inglés.
Pero bueno, quería empezar para decir que yo soy politóloga de formación. Estudié la licenciatura en Ciencia Política en México, en la Ciudad de México, y luego hice mi doctorado también en Ciencia Política en Estados Unidos. Y también, aunque he tomado varias clases sobre América Latina y he dado clases sobre temas que tienen que ver con la región y soy parte de grupos de estudios sobre América Latina, en América Latina y aquí, me sigue costando también trabajo considerarme especialista en la región, ¿no? Comparto eso también bueno, realmente soy especialista en esta región. Y creo que, reflexionando al respecto, creo que quizás se deba también en parte a lo difícil que es definir la región, ¿no? Y lo que queremos decir con el término América Latina o América Latina y el Caribe. Bueno, ahí está mi nombre y mi correo por si quieren estar en contacto. Y me quedo con estas citas del historiador Mauricio Tenorio Trillo. Les recomiendo mucho este libro para pensar precisamente en estos temas. Él escribe: Latin America has never designated a geographically or historically tangible reality, at least not with a minimum of empirical and conceptual rigor. The term Latin America should be taken then with a grain of salt, regarded as being always surrounded with what are called scare quotes, ¿no? Y en realidad estas palabras me resuenan mucho y me ayudan a entender también otra cosa que escribe Tenorio, pero que también muchos lo han dicho de diferentes maneras, y es que it is nearly impossible not to voice imperial and racial connotations when articulating the concept of Latin America, which as an idea was born simultaneously as an enchanting perspective, but also as a challenging earthly reality whose specificity has been hard to demarcate. Entonces, en realidad sabemos lo difícil que es medir, interpretar, pensar en la idea de América Latina, ¿no? Antes de que yo empezara mi doctorado, entre hacer mi licenciatura y hacer el doctorado, trabajé un par de años en un estudio de opinión pública que se llamó Las Américas y el Mundo, que entre otras cosas se intentó como medir y entender cómo se sentían las personas en América Latina sobre su condición como latinoamericanos, ¿no? Cómo pensaban, si se pensaban ellos mismos latinoamericanos o no. Y bueno, la oportunidad de trabajar en este proyecto, por un lado, me dejó muy escéptica de los estudios de opinión pública y qué tanto podemos saber qué tanto podemos realmente aprender de las encuestas, pero bueno, una de las cosas que publicamos con respecto a este estudio es que no hay un patrón claro que pueda discernir cómo los ciudadanos de distintas partes de América Latina se sienten latinoamericanos. En realidad haces estas preguntas y por ejemplo, la respuesta en México es muy distinta que la respuesta en Colombia, muy distinta que la respuesta en Brasil. Los mexicanos eran los que más se sentían latinoamericanos, quizá por su condición de ser vecinos de Estados Unidos, pero también era una tendencia que conforme se ha ido haciendo este estudio a lo largo de los años ha ido en bajada esa tendencia, o sea, como que ahora se consideran menos latinoamericanos que antes. Este es un snapshot nada más del cambio de 2006 a 2008, que fue en el momento en que yo estuve trabajando en esta encuesta. Pero, por ejemplo, en Colombia los números eran mucho más bajos, en Brasil es bajísima, o sea, la gente no se considera latinoamericano y tiene mucho también que ver con el idioma, quizá, entre otras cosas. Pero lo comparto aquí rápidamente simplemente para como compartir esta idea de la ambigüedad de lo que significa Latinoamérica, lo latinoamericano. O sea, claramente hay montones de realidades y vidas en la región, y definirnos como especialistas o estudiosos de la región, entonces creo que es necesario hacer algo más que solo eso, ¿no? Especificar exactamente qué es lo que estudiamos, creo que es muy importante, ¿no? Y aquí también lo que hacía Víctor de decir, bueno, yo soy especialista en ciudadanía y democracia y demás, porque si no queda todo como un poco vago. Y entonces aquí también, pensando en cómo me aproximo yo a los estudios latinoamericanos y caribeños, creo que también tiene mucho que ver mi formación y mi cercanía a la etnografía, ¿no?
a explicar la importancia que le doy a entender los contextos que investigo y de lo que escribo. Aquí en McGill he pasado los últimos años dando muchas clases de métodos de investigación etnográficos. Entonces mi experiencia y mi acercamiento, digamos, a los estudios latinoamericanos también creo que viene un poco empapada por ahí. Y bueno, junto con estudiantes este semestre, por ejemplo, discutimos mucho estas preguntas, ¿no? ¿Qué significa hacer trabajo de campo, ¿no? ¿Qué es un campo? Y en este caso, o sea, ¿qué es América Latina y el Caribe un campo? ¿Qué significa realmente pensarlo de esa manera? Y cuál es la posibilidad de hacer investigación y los distintos retos que implica hacer investigación en un lugar de donde uno no es, donde uno no está, ¿no? En mis clases nos hemos estado preguntando mucho si es necesario empatizar con el otro para poder hacer investigación sobre su vida, para entenderlo, para formar una opinión al respecto. ¿Qué tanta la cercanía es necesaria para poder hablar de América Latina en este caso, ¿no? y el Caribe? Y también aquí viene también mi formación desde la teoría política. Por ejemplo, lo que dice la filósofa Hannah Arendt, que ella llama la capacidad de pensar representativamente, o representative thinking, ¿no? Que es básicamente considerar la posibilidad de considerar el mundo o un asunto desde distintos puntos de vista, ¿no? By making present to my mind the standpoint of those who are absent, by being and thinking in my own identity where actually I am not, right? Esa es la idea del pensar representativo, que es una posición que se alcanza no cuando al comprender a la otra persona cedo mi interés privado al interés general, y tampoco contando el número de votos como en la democracia, digamos, representativa, sino cuando logro mirar el mundo desde diferentes puntos de vista, desde los cuales y para los cuales siempre soy algo así como una extraña, y por tanto también me vuelvo una extraña para mí misma. Entonces lo que está en juego es la diferencia entre comprender a otra persona y comprender el mundo. El mundo no como un objeto que conocemos, sino como el espacio donde las cosas se hacen públicas, como dice Arendt. Entonces, en otras palabras, no se trata tanto de ponernos en el lugar de otro, como si al hacerlo no quedara ninguna diferencia entre quién soy yo y quién es el otro, sino ser uno mismo en otro lugar, ser uno mismo en el lugar donde uno no está, donde uno no está. Y traigo a colación como esta parte muy filosófica, digamos, en esta reflexión de qué son los estudios latinoamericanos y el Caribe desde aquí, qué significa hacer esa investigación, quién puede hacer esa investigación. Tengo muchos estudiantes que vienen a mis horas de oficina también como con mucha ansiedad de, bueno, es que yo no soy de la región, puedo estudiarla, ¿sabes? Como cuánto, o sea, ¿quién me da la autoridad para hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? Y entonces es un poco, creo que también pensar en lo que significa eso y la importancia también de hacer esto. Y lo que me gusta mucho de la propuesta de Arendt, y en este sentido se las comparto, es que hacer esto requiere de la capacidad tanto de pensar como de imaginar, ¿no? Yo, viniendo desde la ciencia política, también mi aproximación a los estudios de América Latina y en general como la manera en que yo veo la importancia de los estudios regionales, o esto que le llamamos area studies, digamos, es un poco también para contrarrestar la parte tan tecnocrática que a veces como que es tan prevalente en la ciencia política, donde solemos enfocar mucho en la ciencia y menos en la parte, digamos, imaginativa de lo que es la política. Y creo que la importancia de los estudios regionales es precisamente que nos pueden invitar a pensar en la importancia de esta parte imaginativa y no solo de esta parte como científica, tecnocrática, pues sí, que puede ser muy opresiva. Entonces, sí, la invitación es un poco pensar en qué pasa si nos enfocamos en la parte imaginativa de la política, qué significa imaginar una multiplicidad de puntos de vista, qué requiere, qué necesitamos para imaginar esta multiplicidad de puntos de vista.
Y aquí es donde creo que sí es importante el contexto, aprender sobre lugares específicos, como ir, estar, conocer, tener esa capacidad de curiosidad también para tratar de conocer estos otros lugares y realidades. Y sí, imaginar, requiere el contexto, empaparse del contexto que uno investiga, y eso implica aprender el idioma, muchas veces entender la cultura, la historia, como algo importante y necesario para profundizar en el estudio de estas cosas. Yo siento mucha desconfianza de la investigación original hecha sobre América Latina o de cualquier otra parte del mundo, realizada por académicos que no hablan el idioma, que no tienen una comprensión empírica de las personas y del lugar, que desconocen la historia de la región, ¿no? Que dentro de mi disciplina al menos suele suceder esto mucho. Y bueno, y no es casualidad que la mayoría de la producción de lo que se cita sobre América Latina y el Caribe en el norte global, digamos, esté escrito en inglés. O sea, me da gusto como que tú veas que esa tendencia está cambiando. O sea, yo todavía no la veo totalmente. O sea, incluso, o sea, muchos académicos muy decoloniales ven su bibliografía al final del libro y son muy pocas las referencias realmente que están hechas en un idioma que no sea, digamos, el inglés, y el libro está escrito en inglés. Y entonces, bueno, por eso me parece bien importante, pues, o sea, eso, realmente como tratar de entender y inmiscuirse en los contextos desde una perspectiva también interdisciplinaria, multidisciplinaria. Y no solo lo digo esto en términos de las distintas disciplinas, lo cual me parece fantástico, y por eso creo que una organización como RELAM es bien importante, particularmente al estudiar cosas de América Latina y el Caribe, sino también entre académicos del norte global, digamos, y personas y comunidades que están en América Latina, y con latinoamericanos que están en la diáspora, ¿no? Esto implica reflexionar sobre temas y preocupaciones y eventos que resuenan allá, pero para traerlos, digamos, acá, pero también implica idear maneras de hacer investigación, de publicar, de escribir, de enseñar con colegas allá, ¿no? Creo que es bien importante pensar realmente cómo temas tanto de traducción, ¿no? O sea, cómo podemos traer la producción académica y escritos y arte y demás que se está haciendo allá acá a través de la traducción, pero también más allá de la traducción, porque hay muchas cosas que no son traducibles. ¿Qué significaría también para los académicos, los estudiantes que están haciendo investigación de América Latina aquí? O sea, ¿por qué no también buscar escribir más allá, incidir allá, en contextos, hacer, digamos, el esfuerzo por entender los debates que están sucediendo allá y también querer participar dentro de lo posible, ¿no? Sí. Y ya para terminar, bueno, la dificultad también de hacer eso es que por cuestiones de trabajo, de tiempo, de dinero, pues no, muchas veces estamos, o sea, los estudiantes, los profesores, los académicos, estamos aquí y, como dices, por algo ha empezado mucho, se ha cambiado tal vez la tendencia y se ha vuelto algo más sobre la diáspora, la migración. Entonces también para mí pensar en la producción, en lo que significa hacer investigación sobre América Latina y el Caribe, es pensar en mi condición como migrante también, siendo latinoamericana, mexicana, que soy, digamos, acá, y la importancia que encuentro, digamos, en poder ir a eventos que tengan que ver con la región aquí, al cine, a ver películas, exposiciones, y también conectar con gente, ya sea de la región o que tenga, digamos, un interés genuino en la región, para compartir los espacios, digamos, poner el cuerpo, estar juntas. Esa compañía, esas redes creo que son muy importantes, y creo que sí es muy cierto que cambian y empalpan la manera en que terminas pensando más, digamos, teóricamente y científicamente sobre la región. Y bueno, esta es nada más para terminar esto, o sea, tratar también de pensar en las maneras de llevar eso a nuestras clases, a nuestra investigación. Esta es una colectiva de mujeres migrantes, activistas, algunas artistas que están aquí basadas en Montreal, la colectiva Tribu,
que invité a una clase que di el semestre pasado y para compartir también con los estudiantes y con colegas justamente la importancia de esas redes, lo que se genera al estar juntas, la compañía, la complicidad, que va más allá de lo que se pueda, digamos, escribir de una manera empírica sobre la región o teórica. Simplemente es el estar, que también es algo que traemos, digamos, al traer estos estudios hasta acá. Esa es un estudiante doctoral en estudios hispánicos en McGill, abogado y ha trabajado e investigado en el campo de los estudios de discapacidad, además de colaborar con la prensa cultural y publicar libros de ficción. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral. Adelante, Julia. Buenos días. Bueno, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Le puede hablar un poco más fuerte? El micrófono está al lado de... ¿Acá? Ok, genial. Ok, genial. Me siento un poco como un candidato político latinoamericano, trayendo votos. Bueno, yo me encuentro en el proceso de escribir la tesis, de modo que proyecto la tesis en cada cosa que me convoca, así que voy a hablar de mi tesis. Cuando mi mamá me llama por teléfono le hablo de mi tesis y no puedo dejar de hablar de mi tesis. Entonces, eso sucede. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la pregunta. Me ha empujado a reflexionar un poco y a escapar un poquitito de la tesis. Yo me puse a pensar al respecto de qué significa los estudios latinoamericanos y caribeños y bueno, respondí evidentemente con la tesis. Estoy de acuerdo, es un proceso complejo esto de estar allá y de estar acá y a la vez identificar una nueva identidad. Yo estoy aquí hace 5 años, llegué en plena pandemia. De modo que el primer año casi no contó para mí. Entonces pienso de que los estudios latinoamericanos y caribeños pues tienen que ver con el territorio, con la historia. Evidentemente un territorio empuja a una historia y a un diálogo y tensiones, y también tiene que ver con la innovación. Algo que a mí me interesa mucho es esta idea de encontrar lo nuevo en lo más antiguo. Debido a mi trayectoria laboral, yo trabajé muy de cerca con temas de derechos humanos. Mi formación primaria es de abogado, o como le dicen en Lima, de abogansteril. Y bueno, trabajé también con muchas organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y encontré ciertas limitaciones al respecto de la aplicación de las normas. Pero también las posibilidades de cambiar vidas gracias a esas mismas normas, este proyecto moderno liberal. Y bueno, para organizar, digamos, para tratar de entender esas organizaciones, lo que he tratado de hacer es justamente buscar en lo más antiguo. Para explicarles un poco al respecto, estoy seguro que todo el mundo aquí comprende cuál es la fuente de la exclusión al respecto de las personas con problemas de salud mental. Pues es el darwinismo social, el positivismo de mediados del 19 e inicios del 20, este uso de la idea de generacionista que pone un mismo imaginario a la persona con un problema de salud mental y a las personas indígenas. Los primeros psiquiatras peruanos, por ejemplo, asumían que entender el mundo a partir del mito implicaba la locura. Hay muchos textos al respecto de eso. Y bueno, me puse a investigar al respecto y encontré que había mucho paper y mucho libro
escrito justamente desde marcos teóricos franceses, Foucault, para entender el tema de la locura. Pero lo que no había era una reflexión desde lo más antiguo. Y encontré que pues esa reflexión sí ha existido. Ha habido una respuesta desde lo indígena, lo que implica otra tradición, lo que implica una tradición que escapa del ámbito occidental y dialoga con él, ¿no? Entonces, utilizando un poco los textos de Arguedas, el Arguedas antropólogo y el Arguedas escritor, y bueno, y también otros antropólogos alrededor del mismo Arguedas, y otros investigadores, como Antonio Cornejo Polar, lo que encontré es que en el espacio andino había una inclusión hacia las personas con problemas de salud mental, problemas psicosociales e intelectuales. ¿Y de dónde venía esa inclusión? Pues la inclusión venía justamente de sujetos heterogéneos. Los sujetos heterogéneos son aquellos en los cuales pueden haber dos o más sistemas de comprensión de la realidad. Mi mamá es del Cusco, y bueno, para mi mamá no hay ningún problema de entender desde la modernidad o desde cierta tradición de la cosmovisión andina ciertos fenómenos de la realidad. No hay ningún conflicto. Ese es un ejemplo, pero se pueden encontrar ciudades enteras en donde conviven estos pensamientos de manera paralela. Entonces, lo que encontré es que en los textos de Arguedas, que lamentablemente han sido leídos desde una mirada médica en lo que respecta a su experiencia con la discapacidad psicosocial, hay esta referencia al mito del Inca Rey, la idea de que el Inca va a volver, es un mito, evidentemente, y también la referencia a esta relación cósmica con la realidad. ¿A qué me refiero? En la tradición moderna está presente la categorización del individuo como un ser autónomo que no tiene ningún vínculo con el sistema de vida que lo rodea. En la cosmovisión tradicional andina, al menos en la recogida a inicios del siglo XX hasta la década del 50, lo que se encuentra es esta relación cósmica en las zonas andinas de Cusco, Ayacucho, y también en el altiplano, lo que implica Bolivia, y puede también implicar parte de Colombia y de Ecuador, y parte de Argentina, también está Tucumán. Bueno, el hecho es que esta relación cósmica es entender que finalmente el sujeto es parte de un sistema, y todos los elementos de ese sistema tienen un vínculo entre sí, una interacción entre sí permanente. Entonces, ¿qué es lo que hace un autor como Arguedas? Lo que hace es sacar el mito, que es un mito de justicia social, y lo aplica a la modernidad, lo extiende fuera del espacio indígena y se torna en un reclamo de justicia social que se puede entender como una utopía, una necesidad afectiva de justicia, una necesidad desde el cuerpo de justicia. La idea de que el Inca va a regresar, que es una idea posterior a la conquista, y que va a cometer justicia, pero fuera del espacio indígena, se entiende como más bien utopía. Y esta idea cósmica aplicada a la promesa moderna de las relaciones igualitarias entre ciudadanos frente al Estado, su suma también genera una utopía. ¿Por qué? Porque se puede empezar a reflexionar al respecto de los ríos o de otros seres que conviven con el ser humano como sujetos de derecho. Sí, hay otras formas de llegar a esto mismo, usando Déscola o usando Latour, pero son formas desterritorializadas, y eso es un punto que me parece que aporta los estudios latinoamericanos y caribeños. Podemos ir a lo más antiguo para crear lo más nuevo. Entonces encontré de que esta gestación de esta utopía
que nace desde la pregunta del por qué el loco, en esta forma bastante coloquial de utilizar este término, el loco es incluido en las novelas y en los trabajos de Arguedas y de otros autores en las zonas andinas. ¿Por qué es incluido? Porque trabaja, porque ejerce su sexualidad, porque se respeta su toma de decisión, porque participa políticamente y encima lucha por sus propios temas, pues es porque hay sujetos heterogéneos en donde conviven sistemas distintos. Y bueno, en este abrazo de la locura y lo indígena, es un buen título para una fiesta conceptual, ¿no? La fiesta de la locura y lo indígena. Yo quisiera que me inviten. Pues bueno, lo que encontré es vamos, esto es teórico, el siguiente paso sería aplicarlo. Uno de los problemas que yo encuentro es que hay grupos identitarios que luchan por justicia social, y entonces estos grupos identitarios se subdividen y muy difícilmente trabajan en conjunto. Y muy difícilmente logran una conexión con el tema del cambio climático. Y muy difícilmente también, además de, fuera de luchar a favor de sus temas identitarios, muy difícilmente se preocupan de la desigualdad económica. Entonces, lo que encontré en la posibilidad de esta utopía es justamente al pensar, digamos, la modernidad desde esta posibilidad cósmica, el vínculo de todos los seres en un sistema, es la recuperación de una solidaridad, una verdadera solidaridad universal, ¿no? Entre no solamente los seres humanos, que al menos entre los que están sufriendo opresión, y los animales, los demás sistemas de vida. Y además, en la lucha en contra de la desigualdad económica, que es central, ¿no? Y en la posibilidad de relaciones estratégicas con el Estado desde las organizaciones, porque yo lo pensé esto más bien como un sistema para organizaciones. Me quedan 5 minutos. La posibilidad de no rechazar las promesas también de la modernidad. Entonces, esta es mi respuesta de más o menos cómo yo entiendo los estudios latinoamericanos y caribeños, en el buscar desde lo nuestro, pero no para crear un solipsismo, ¿no? No para crear un localismo cerrado, sino más bien para, desde lo más antiguo, desde lo más territorial, estallar hacia otros lares, en una suerte de fiesta conceptual y de acción política constante. Eso es como más o menos yo entiendo los estudios latinoamericanos y caribeños, ¿no? Tanto como lo que decía este grupo chileno, Los Prisioneros, que Latinoamérica es ese pueblo abajo de Estados Unidos, pero también como un espacio en donde tenemos los recursos teóricos necesarios para incluso hacer algo que es muy necesario, que es modernizar la modernidad. Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Julio. En este momento se abre el espacio para las preguntas. Podemos pasar el micrófono, o si puede hablar duro. Ya. Gracias. Igual. Pues una pregunta tal vez más desde mi disciplina, que es historia. Pues mi trayectoria académica fue marcada por lo que se llama el global turn, el giro global. Y dentro de este contexto quería preguntarles qué les parece posicionar los estudios latinoamericanos y caribeños dentro de los estudios globales, digamos. Y Julia habló de la solidaridad, se habló de las diásporas, de esas conexiones que yo llamaría globales o transnacionales. Y en el caso de la solidaridad, posicionamos tal vez América Latina y el Caribe dentro de su global, o miramos los aportes de América Latina y el Caribe a la historia global, los estudios, pues en la política global, los eventos globales contemporáneos. ¿Cómo pensamos América Latina y el Caribe todavía dentro de un ámbito más amplio que el regional?
Entonces, si quieren responder cada uno o como quien. El micrófono central es el que mejor funciona. Hola, sí, se escucha. No, gracias por el comentario, totalmente de acuerdo. Es decir, la especificidad de cada región no se pierde, sino que se potencia en una perspectiva global, como tú la llamas. Yo me siento más cómodo con, y también lo mencionaste, el término subglobal, porque la tendencia suele ser a veces a decir global o internacional cuando es lo que no es el centro, es decir, una designación de la periferia de manera un poco eufemística, ¿no? Como cuando decimos la música internacional es la música que no es en inglés. Digo, no es lo que tú dices, sino justamente en ese sentido presentar una noción de globalidad, incluyendo lo transnacional y un tema que a mí me interesa en particular, las diásporas. Por ejemplo, en ese contexto yo participé en estudios en donde nos interesamos en las diásporas de origen latinoamericano fuera de Estados Unidos, justamente para sacar el foco de ese espacio, bueno, tan dominante en la literatura y en el imaginario colectivo. Es decir, ¿qué pasa con los latinoamericanos en Canadá, en Europa, en Australia, en ámbitos en donde no estamos tan acostumbrados a pensar en ellos? Y lo que descubrimos, por ejemplo, y esto lo comento y ahí termino, es que la latinidad se construye de manera distinta en las sociedades en las que se inserta, lo cual nos obliga a estudiar esas sociedades. Yo hice un artículo con colegas de Australia en donde comparamos la identidad y la integración de latinoamericanos migrantes en Australia y en Canadá. Y lo que vemos es que el proceso de integración da lugar a una concepción de lo que es ser latinoamericano o latino o latinex, que es distinta, porque integramos obviamente factores locales. Otro elemento que me interesa mucho, obviamente en el contexto canadiense, es comparar los latinos de Montreal, que se integran a una sociedad francófona, y los latinoamericanos en el resto de Canadá, Toronto, Vancouver, Calgary, donde sea, en donde también la latinidad es francamente muy distinta, la importancia que se le da al idioma, la importancia que se le da a ciertos elementos de la herencia que se trae del país de origen. Eso marca tan distinto que entonces tenemos que empezar a hablar de latino quebecois, del latino torontois, je sais pas comment on dit ça, latino canadian, so on and so forth. Gracias por la pregunta. A mí me hizo pensar en, bueno, como estos procesos globales que implican también para la aproximación a estos estudios y a lo que hacemos aquí. Se vuelve más complejo, digamos, el comparar casos, me parece, ¿no? O sea, ahorita tú estabas hablando de casos comparativos aquí y allá, pero creo que o sea, si tomamos en serio, digamos, esta parte global, entonces quizás es más difícil como tomar estos casos como cosas cerradas y más bien tratar de entender los procesos que pasan, o sea, que atraviesan, digamos, diferentes centros en el mundo, y entonces también incluso qué significa entender un contexto, o el contexto latinoamericano ya no es nada más ir como a un país o a un lugar y estar ahí, sino que implica también a veces moverse, como pensar de estas otras maneras, porque ya no está todo circunscrito así tan fácil, ¿no? Eso por un lado, y por el otro también como todo este concepto de territorialización, o qué es un territorio, y como tratar de centrar, es interesante cómo seguimos, creo que inevitablemente todavía como muy, o sea, pegados y hablando de Estados Unidos cuando hablamos de otras regiones, ¿no? Como Estados Unidos como es casi como un no territorio, como que no tenemos que territorializarlo, como si tenemos que estar como siempre como tratando de justificar por qué estamos, ¿no? ¿Por qué es un área esto, dice esto? Nuevamente desde mi disciplina en ciencia política, por ejemplo, la política comparada, no, Estados Unidos no es un caso que se estudia como para comparado, sino que es un subcampo de la disciplina American Politics.
Y entonces ahí empiezas a ver también como que pensar, no sé, para invitar a pensar nuevamente en la importancia, creo que de los estudios regionales desde este lugar. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra acá al frente. Muchas gracias por la presentación. Quería yo ir un poco a contrapelo de la pregunta precedente, porque me parece que hay un tema que gira en nuestra conversación, pero que no ha sido abordado de frente, que es el tema de la jerarquía. Y entonces, ¿cómo abordar en los estudios latinoamericanos el tema de la jerarquía desde la jerarquización de los sujetos de estudio, el lugar jerárquico de la disciplina de estudios latinoamericanos dentro de las ciencias sociales, y luego el lugar jerárquico de los investigadores de estudios latinoamericanos en el ecosistema académico del rato? Entonces, les lanzo la pregunta. Pequeña pregunta. Bueno, sí, primero es importante visibilizar esa jerarquía, ¿no? Hay una legitimidad dentro del campo y hay capitales simbólicos, ¿no? Ahora, también depende cuál es la metodología de la investigación, no lo sé, en el campo en donde yo me muevo, que son los estudios de la discapacidad, usualmente se critica mucho el tema de hacer una investigación dirigida desde el investigador, solamente con los propósitos del investigador. Más bien lo que se procura es reconocer las agencias y las necesidades de los sujetos implicados, ¿no? de las personas que directamente están en condición de discapacidad, y de no solo visibilizar esas agencias y esas necesidades, sino también... ¿Por fin me escuchan? ¿Sí? Sí. Debo tomar lecciones de cómo usar micrófonos. Lo voy a anotar en mi agenda. Decía de que, por ejemplo, en el campo de los estudios de la discapacidad, es importante visibilizar los objetivos, las agencias de los sujetos en dicha condición, y utilizar la investigación más bien como un dinamo para visibilizar a las personas, sus agencias, sus necesidades, y entonces esa jerarquía, si bien no se desaparece, sino más bien se torna en una estructura consciente, y se torna en una herramienta política, ¿no? Bueno, te puedo hablar de ese caso específico, ¿no? Respecto de tu pregunta. Gracias, Julio. Gracias, Julián. Pues sí, es un tema creo que bien importante. Pues dos cosas que me gustaría decir al respecto. Una, creo que visibilizar esa jerarquía es importante, y eso también implica como repensar, y esto creo que es en línea con lo que decía Julio, repensar cómo valoramos la producción académica, qué es lo que consideramos una producción académica rigurosa, ¿no? O sea, como que toda mi insistencia de también un poco cuestionar estas ideas de la ciencia y lo que es ciencia y cómo es esa parte es lo que importa. Es decir, bueno, hay otras maneras de hacer producción rigurosa que no... O sea, ¿por qué no pensar en otras maneras de evaluar una producción académica rigurosa? Quizá si viene más bien desde de cómo incidimos con las comunidades con las que trabajamos, o qué piensan ellos que es una investigación rigurosa, más allá de lo que nosotros desde nuestra posición lo pensemos, ¿no? Y creo que también tocas el tema de la reflexibilidad y la posicionalidad, digamos, y la importancia de pensar eso, pero tanto a nivel como identitario, ¿no? De quién está haciendo la producción, cómo ampliar, o sea, cómo realmente diversificar, digamos, la retención de tanto de alumnos como de profesores de otros lados, etcétera, etcétera, pero también una reflexividad más epistemológica también, ¿no? O sea, desde dónde,
más allá de, digamos, de nuestras identidades y nuestra biografía, de nuestras biografías, también qué leemos, cómo leemos, con quién estamos en conversación. Creo que me parece eso también muy importante, sino también podemos caer a veces en esencialismos también un poco, no sé, peligrosos. Muchas gracias, Tania. Ok. O sea, Agrego simplemente la referencia que hacía antes a ciertas disciplinas en el campo. Una vez más, no es para cuestionar, por ejemplo, la ciencia política en particular, pero sí una cierta concepción, una cierta práctica de la ciencia política, y tú hacías un poco referencia a eso, que tiene que ver con elecciones teóricas y metodológicas, que son bastante particulares. Y solo los invitaría, por ejemplo, a un ejercicio muy empírico, que es identificar los nombres, las universidades de afiliación y las disciplinas de las personas que ejercieron la presidencia del LASA, de la American Studies Association, en los años 90. Y el ejercicio también se puede hacer tal vez con CADAX. Y una vez más, no estoy cuestionando individuos ni identidades en particular, sino que estoy indicando justamente zonas de jerarquía y prestigio. Y para darles un poco la respuesta a la pregunta que hacía antes, bueno, posiblemente lo que vamos a encontrar es universidades de primer nivel de Estados Unidos con politólogos que trabajan en líneas teóricas y metodológicas que no son precisamente las de la etnografía, por ejemplo, o las bueno, historia social o una sociología de movimientos populares. Muchas gracias por esta idea. Tenemos una pregunta por acá al frente. Voy a hablar como estudiante en ciencia política, ese es mi ángulo. Mi pregunta tiene que ver con, crecí en Latinoamérica bajo un modelo inculcado, cultural, político, religioso, social, impuesto, muchas veces agradecido y valorado positivamente. Después de experiencia, tengo más de 50 años trabajando en diferentes países en Latinoamérica y viniendo a estas alturas de mi vida a estudiar en la maestría. El dilema al que me encuentro, un poco en relación con lo que dice la señora Isla, es la ciencia, el conocimiento, la rigurosidad al puro espíritu occidental. Entonces, yo digo, vivo aquí en Canadá, estudio en la Universidad de la UQAM, al final me tendré que meter en el ritmo, si no me van a expulsar. Tengo que dominar el inglés, tengo que dominar el francés, además. Pero una cosa que ya me ha pasado, estoy en mi cuarto curso, es que debo pensar, escribir, redactar, formular con otro modelo. Es decir, hay profes que me dicen, no, escribe así, la primera línea, la segunda. ¿Dónde queda lo latino? ¿Dónde queda lo diverso, lo global? Entonces, ahí lo conocen varios como una injusticia epistemológica. Hay una sola. Y lo último, esto no es pura crítica, estoy hablando desde mi punto de vista de estudiante, de lo que me viene. Yo me trato de adaptar y me cuesta, pero es muy rico y aprendo. Tengo clases de situación en África o mismo de Latinoamérica. No está mal, pero primero, volvemos a los clásicos europeos, el centro del mundo. Dos, hablamos de África, de un país en Lesoto, y el autor es una mujer o un hombre que trabaja o es de Estados Unidos, que trabajó para el Banco Mundial. O sea, digo, podríamos hacer un poquito más el esfuerzo de encontrar, seguro que hay, otras fuentes de conocimiento y otras maneras de expresar la realidad y llegar a lo científico. Esa es mi pregunta para los Ok, muchas gracias por el comentario. Si tienen algo que agregar, una opinión al respecto, es bienvenido. Si no, podemos también recibir.
Pues yo, o sea, sí, mi respuesta es sí, y hay que, y estamos, y lo estamos intentando, y es como esta lucha constante también con la economía política de la educación, las instituciones, como cómo te disciplinan las disciplinas, todas estas cosas, pero, o sea, hay que seguir intentando, ¿no? Yo también, o sea, creo que cada quien trata lo más que puede desde su punto de vista, tratando de impartir nuevas clases. O sea, en la ciencia política yo doy clases sobre arte, trato de estoy dando una clase de métodos cualitativos que no existía en McGill para licenciatura, o sea, eran para los de ciencia política, o sea, llevar a los estudiantes a que hagan ejercicios de observación etnográfica que nunca han hecho en ciencia política, que utilizan, saben muchísimo de números y datos y matemáticas y correr regresiones, pero no pueden traducir una observación a un argumento, o sea, no. Entonces creo que hacer desde ahí es lo que yo estoy tratando de hacer. No me parece suficiente, y creo que tal vez, no sé, en el break o lo que sea, también tramar cosas juntos de cómo se pueden, o sea, qué más podemos hacer, digamos, juntos, qué otras maneras de tratar de subvertir eso. Las jerarquías dentro de la academia también, o sea, tal vez ya estando tenure, con 20 años de experiencia, o un tenure también me cambia la situación, pero bueno, y como estudiante también es complicado, pero bueno, también los temas de investigación que uno elige, creo que eso también es bien importante, y también como estudiantes, es lo que yo les digo, tienen mucho poder ustedes también de empujar, ¿no? O sea, conforme se ha neoliberalizado la educación, se vuelven también ustedes los que tienen el poder como consumidores o sea, a veces tienen hasta más poder que nosotros para pedir qué clases quieren, cómo quieren, o sea, y entonces también si hacen un buen caso de por qué se necesitan otro tipo de clases, otro tipo de conocimientos, creo que también ahí se pueden escuchar sus voces. Muchas gracias, Tania. ¿Tienen algún otro comentario por agregar? Ok, tenemos otra pregunta por acá, ¿sí? Lo siento, yo no soy universitario, soy profesor en secundaria, entonces vengo aquí para relajarme hoy. Pero me interesan los estudios y han evocado los estudios Native Studies. ¿Cómo se inspiran los estudios latinoamericanos? ¿Cómo se inspiran de los Native Studies? Ahora que veo que ustedes han hablado mucho de territorio y no territorio, o sea, territorio interior, han hablado de latinos, de la latinidad en todo el mundo, y también de cosmogonía con el señor Mesa. Y entonces, ¿cómo se inspiran y cómo trabajan juntos con los Native Studies en el futuro también? Gracias por la pregunta. Bueno, yo la verdad no tengo un acercamiento a los Native Studies. Yo lo que uso más bien es el marco decolonial. De hecho, en realidad me inscribo en el neoindigenismo de la década del 50, arrediano. Pues si más o menos respondo a tu pregunta, yo creo que está interesante demarcar, digamos, estos campos académicos, pero también tratar de recordar que cuando somos niños y jugamos con el Lego, pues toda pieza puede funcionar para estructurar nuevas ideas, para crear nuevos acercamientos. Ahora estoy finalizando, por ejemplo, la tesis, pero como bien decías tú, en un principio fue muy difícil convencer a mi asesor de tesis que lo que estaba haciendo no era más bien una expresión de locura. Entonces, pero bueno, ya lo comprendió, ya fumamos la pipa de la paz, haciendo referencia a los Native Studies. Entonces, yo creo que más que delimitar el campo académico,
yo creo que hay que tener una comprensión amplia de la historia, ¿no? Y en mi caso al menos, que vengo de una zona andina, de una influencia claramente andina, pues buscar en esa tradición algunas epistemologías que pueden ser útiles para el presente, que pueden dialogar directamente con la modernidad y que implican también una tradición, ¿no? Ahora se me ocurre recordar a José Carlos Mariátegui y esta idea de utilizar el mito con el marxismo y de hacer realmente un marxismo latinoamericano. A mí me resulta eso muy importante, esos juegos teóricos. Bueno, eso es lo que te podría responder, y solo para hacer referencia a lo que usted dijo, perdóname, Oscar, lo que Oscar dijiste, sí, yo te entiendo. Dentro de la academia uno tiene una sensación a veces de estar en un espacio altamente burocratizado, en donde muchas tesis lo que son útiles para demostrar que el marco teórico pues tenía algunos efectos nada más. Entonces, para comprobar si el marco teórico funciona o no funciona, y sí lo he visto, no solamente acá, en Medellín, sino en otros espacios. También hay que recordar que el espacio académico en general es un espacio neoliberalizado, en donde lo que importa es la producción en serie. Las revistas académicas ya parecen una red social en donde lo que importa no es tanto lo que dices, sino que el hecho de seguir posteando y posteando, ¿no? Seguir publicando y publicando. Yo a veces me pregunto ¿para qué se desapareció el autor? Murió el autor para que aparecieran las marcas de las redes sociales, ¿no? Ahora lo que existe es Facebook, Instagram, TikTok. Y entonces sí te entiendo esa sensación que tienes, ¿no? Pero igual hay que negociar y hay que utilizar ese espacio de manera estratégica, porque si estás dentro de la academia para buscar prestigio y para que ese prestigio te dé sentido de vida, pues bueno, no sé, ¿sabes? Como que no es la onda, ¿sabes? Entonces tú tienes que venir con tu agencia, capitalizar la academia, quitarle los capitales, la tradición anarquista porteña puede enseñarnos mucho de eso, ¿sabes? Entonces, evidentemente, en una relación estratégica, en una relación de juego con el poder, ¿no? Pero sí es verdad, la academia es burocratizada, neoliberal. Yo no sé en qué momento los profesores se van a reunir y van a pedirle a las revistas que les paguen al menos $10 por página, no lo sé. Sería algo necesario. Pero sí hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que esa institución no va a desaparecer y que podemos capitalizar y podemos jugar y tal vez en un momento cambiarla. Eso. Muchas gracias, Julio. Si alguien más quiere compartir, les pediría que fueran como en 2 minutos. Solo para seguir, o sea, voy a ampliar solo tu pregunta hacia temáticas que también desde los años 90 a hoy fueron emergiendo y estaban muchas veces en una especie de ángulo muerto. Racismo en América Latina, su articulación a la estratificación social de clase, que ella se articula también en una estratificación étnica, por ejemplo, que concierne los pueblos indígenas, pero también los pueblos afrodescendentes y la población en general en relación a parámetros de blanchitud, por ejemplo, que son un poco tabú en muchas discusiones de política pública en América Latina, y que también son problemáticas que se trasladan a las diásporas, y allí todavía es a veces más difícil conversarlo y abordarlo como objeto de investigación, es decir, esa estratificación etnosocial que se produce también en los que salimos de América Latina y constituimos comunidades en otras partes del mundo. El racismo también existe adentro de las comunidades latinoamericanas, por decirlo de manera un poco más directa. Muchas gracias, profesor Armoni. Quería
cerrar, pues había una pregunta, si lo podemos hacer solamente en 2 minutos. ¿Ustedes creen que es posible? Es que hace tiempo que Sí. No, de 2 minutos, listo. Soy chargé de curso de la Universidad de Quebec, colombiano. Mi área también es un poco diferente, vengo del Departamento de Ciencias de la Actividad Física. Soy fisiólogo del ejercicio, algo más técnico, pero siempre he tenido una inquietud y un interés marcado sobre cómo nosotros a nivel social tenemos un impacto desde lo que hacemos, no solamente a nivel personal y profesional, sino cómo tenemos un impacto en lo relacional y en el contexto. Desde el punto de vista, yo creo, y es pensando un poco en el título de la sección, pasado y futuro, yo creo que hay una oportunidad bien interesante, y hablo desde mi sector, para hacer estudios en población local con expertos locales formados en el extranjero y acompañados por personas nativas de la realidad local de la actividad física, deporte y recreación en Latinoamérica. Lo digo porque antes de venir acá, yo era director de deporte en Colombia, aquí trabajo con deporte también, y hay una diferencia muy marcada entre lo que se determina como estándares de nivel de actividad física para la salud, por ejemplo, y lo que es la realidad de los países latinoamericanos. Hay diferencias muy marcadas entre los perfiles de los entrenadores deportivos en Europa y en Canadá versus los perfiles de entrenadores deportivos latinoamericanos. Y hay una serie de dicotomías que incluso en las publicaciones uno tiene la dificultad de hacerle entender a los revisores cuando hacen los comentarios, que es que la realidad de nosotros es muy diferente a los conceptos y criterios que se manejan en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, frente a lo que se concibe como un buen contexto de desarrollo del atleta o del entrenador. O sea, simplemente como aprovechar este espacio, porque cuando vi la invitación, dije, me pareció un espacio interesante porque pues hablamos, veo que no es un espacio solo, con todo el respeto, que no solamente para hablar de los problemas de ciencias políticas y sociales, sino que hay una serie de disciplinas que podrían insertarse y en las cuales nos podríamos alimentar mutuamente, porque pues hemos hecho el intento de escribir, hemos logrado publicar, pero indudablemente no somos los expertos en sociología ni en ciencia política que podrían alimentar mejor esas producciones e incluso poder crear alianzas para desarrollar otro tipo de estudios. Yo simplemente el ejemplo, un equipo de colegas de París hace un estudio de La Rinconada en Perú, la ciudad más alta del mundo habitada, 5.400 metros. Ellos inician con un estudio para conocer los valores hematológicos y cardiopulmonares de la población en esas condiciones. Y después de 5 años terminan haciendo un estudio sobre la realidad social de La Rinconada. Entonces es realmente apasionante de ver cómo el interés inicial era muy técnico, pero termina en un impacto y en cómo desde Francia están ayudando a desarrollar nuevas cosas que benefician directamente a la comunidad. Entonces ese es solamente un ejemplo y aprovecho los 2 minutos para poder pues, presentar y si en alguna medida podemos integrar una línea en ese sentido. Ok, muchas gracias. Pues si alguno tiene algo para agregar y si no, pues nos sembraste la semilla. Gracias. Vamos a dirigirnos pues a nuestra pausa de café, pero antes de eso quería agradecerles a todos ustedes, a los ponentes más que nada, porque pues siendo CLASHA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, también de estudios hispánicos, queremos saber el estado actual de los estudios acá latinoamericanos en Montreal, cuáles son las ideas, cuáles son las disciplinas, quiénes están acá y qué son las ideas que nos están ofreciendo. Entonces, pues personalmente esto nos ayuda mucho también para crear más proyectos como esto, que pues no va a ser el primero, sino van a ser muchos. Entonces, pues nada, podemos dirigirnos al café, pero antes de eso un aplauso para todos ustedes.